Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, y nunca me olvido que fue defensora del pueblo y muy sensible a estos temas. Así estoy, Nadia, indignada. Bienvenida. Claudia, muy buenos días. Un saludo fraternal a todo tu equipo. Y es una buena señal la indignación, la bronca, la rabia, la impotencia que se siente, porque eso nos permite todavía tener fe en la forma en cómo la sociedad está percibiendo estos hechos. Más bien, no todos los periodistas, más bien no todos aquellos que son voz en un medio de comunicación, debo decir, más bien la generalidad, no acepta estos hechos como actos naturales o actos que pudieron haber pasado. Yo saludo esa bronca, creo que es una bronca generalizada, de muchos que hemos sentido desde el momento en que este caso ha salido a la luz pública, porque además, por lo menos desde la militancia, desde el activismo en derechos humanos, siempre ha sido cuestionante, o ha sido una cuestión, o este mapa que tú presentabas, ha sido como un secreto a voces, este tipo de casos que sucedían a lo largo del mundo, que en algún momento se denunció en Bolivia, que no tuvo mucha mayor repercusión, pero que ahora vienen con mucha fuerza. Y yo te digo, además de la posición o de la responsabilidad que pueda tener la jerarquía de la Iglesia Católica en este caso, sobre todo cuando estábamos hablando de delitos de encubrimiento, delitos de complicidad en este tipo de casos o coautorías, yo creo que también tenemos que ver el ojo en nuestra propia casa, ¿no? Dentro del Estado. Y ahí hay que reconocer que todavía en esos momentos y ahora hay una necesidad de fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización a internados o aquellos lugares o residencias donde se encuentren nuestras niñas, niños y adolescentes. No importa quién sea quien haga el cuidado, quién tenga la llave del candado que pueda cerrar o abrir esas puertas, sino es importante comprender aquí que particularmente gobiernos autónomos departamentales y el propio Estado central, este tipo de hechos nos tiene que convocar a reforzar y a fortalecer nuestros trabajos en rectoría, supervisión y fiscalización de este tipo de hechos. Porque, mira, este caso no sale a raíz de una denuncia, silenciada según las denuncias que se han realizado. No sale a raíz de que un juez resulta que recibió favores y decidió no procesar más la causa o le dio una pena ínfima. No. Resulta que nos tenemos que enterar como consecuencia de un proceso de investigación de un periodista que ni siquiera es de Bolivia. Yo creo que ahí es como indigna mucho más todavía porque decimos cuán cerca estamos de ese tipo de entornos tan vulnerables, tan peligrosos, si se quiere, en relación a nuestras niñas, niños y adolescentes, y cuán débil ha sido el accionar por décadas, más allá de quién haya estado al frente. Creo que ese es un punto importante para analizar. Nadia, porque las acusaciones pueden quedar en acusaciones hasta terminar la investigación, pero un diario de 385 páginas, hemos tenido que llegar a este nivel, ¿no es cierto?, de certeza para confirmar lo que, como bien dice Nadia Cruz, es algo que se dice, que se sabe y que se deja escondido, ¿no?, como una vergüenza. Quiero compartir, Nadia, esto porque va a tocar estos dos temas que quiero abordar con la viceministra, y es el abuso, la violencia contra las mujeres, contra las niñas, que forma parte de esta misma espiral de la violencia contra estos niños, esta vez por sacerdotes, gente ligada a la iglesia, que realmente nos hace multiplicar la indignación. Y como dice Verónica Córdoba en su columna de ayer domingo, la rabia. De verdad, les recomiendo que lea la columna de Verónica Córdoba, porque dice, Nadia, y aquí aprovecho para cruzar estos temas, que en realidad están hablando de lo mismo. Dice, habla del sacerdote. A pesar de que confesó muchas veces sus crímenes, que él llamaba pecados, fue socapado, encubierto y protegido por todos los confesores superiores, colegas sacerdotes y hasta por el psicólogo que escuchó el recuento detallado de sus abusos. Los exalumnos del colegio declaran, a su vez, que cuando una víctima denunciaba al padrecito,
era inmediatamente acallado y hasta expulsado de la institución. Tuvo que ser el propio Pedrajas quien se autoinculpara en un diario de 385 páginas que salió a la luz una década después de su muerte por cáncer de próstata. Los 85 niños que Pedrajas afirmaba haber abusado a lo largo de su vida sufrieron la misma indignidad, el mismo dolor y el mismo trauma que las 1.900 niñas violadas cada año en Bolivia. La única ventaja que tuvieron fue que no quedaron embarazados ni forzados a parir y criar a los frutos de esa violencia. Y el cura Pedrajas pudo llegar a viejo sin enfrentar consecuencias porque la gran mayoría de sus víctimas callaron por temor o por vergüenza. Y le leo las últimas líneas. Una educación sexual temprana, integral y honesta los habría ayudado a reconocer el abuso, la violación o el estupro y denunciarlo a tiempo. Les habría permitido a entender que ningún abuso sexual es culpa de la víctima, que no hay razón para sentir vergüenza, que lo que debe sentirse es rabia. Rabia contra el pederasta que abusa de su lugar de poder y confianza entre los niños vulnerables. Rabia contra una institución que reprime a sus sacerdotes hasta enfermarlos sexualmente para luego encubrirlos y protegerlos cuando cometen atrocidades, no errores, digo yo. Y rabia contra los ignorantes que se oponen a que nuestros niños aprendan en la escuela cómo reconocer y defenderse de los abusos sexuales. Nadia, creo que estamos hablando básicamente de lo mismo. Sí, yo adicionaría un elemento adicional, que en el caso de violencia sexual en contra de niños varones, hay un componente adicional que lo describe muy bien en el tema de la vergüenza, que la sienten niñas, niños que no terminan de comprender lo que está sucediendo o el grado de violencia que están recibiendo. En el caso de los niños, además con esta construcción de que los varones son de una forma, las mujeres son de otra forma, con la heteronormatividad, además hay un sentimiento no solo de vergüenza por la agresión, sino por una especie de un proceso de homosexualidad impuesta, ¿me entiendes? Ahí es mucho más grave y hay que reconocer que de forma general cuando se habla de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, ese es un elemento que muy pocas veces es analizado y muy pocas veces es reorientado. Si bien tenemos incluso en Bolivia protocolos de atención, de prevención de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, el componente en el caso de los varones todavía es algo que tenemos que explorar y evidentemente el caso de pederastia sucedido en Bolivia nos va a convocar a aquello. Lo otro que creo que es importante para resaltar es lo que decía, qué difícil, y lo hago a colación a lo que señaló este periodista en su forma de pensar, y es cierto, solo es la educación, la única forma de disminuir casos de violencia sexual, la única forma de poder proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes ante agresiones sexuales, la única forma en que nosotros realmente pongamos una acción estatal, social, dentro del Estado boliviano para poder frenar este tipo de aberrantes hechos, que no son ni de ternura ni de amor, es con educación sexual integral, porque en el momento en que tú le des información a una niña, niño, adolescente, de que si a alguien se le acerca de una forma extraña o que esa persona te está rechazando, va a poder pedir auxilio, va a poder defenderse, no se va a sentir culpable, va a comprender que su cuerpo es su templo y que nadie puede transgredir aquello. Ni su madre, ni su padre, ni sus hermanos, ni los tíos, ni los amigos, ni el cura de la comunidad, ni el director, ni la profesora, ni el profesor, nadie. Eso es lo importante de la educación integral en sexualidad, que lastimosamente y erradamente hemos visto que políticamente ciertos grupos del magisterio rechazan, cuando realmente es la única forma de poder frenar este tipo de hechos. Y Nadia, el papel del Estado. El Estado obviamente no puede mirar
de palco los abusos, ni de los curas De nadie. a los niños, ni de los profesores a niñas. Es decir, necesitamos el Estado y por eso queremos tomarle un poquito el pulso a este proyecto de fortalecimiento de los servicios de atención a víctimas de violencia en 65 de los 125 municipios. ¿Cómo estamos? Porque si no es llegando a todas las arterias del país, esto en silencio se sigue reproduciendo. ¿Cómo estamos ahí con este trabajo, Nadia? Bien, hemos partido de una observación y una crítica que la asumíamos desde el Estado, por lo menos desde las organizaciones, y es que Bolivia puede ser una luz y tiene un recorrido bastante importante en lo que es emisión de norma y política pública, garantista, protectora. Generalmente somos los que cumplimos los estándares interamericanos al menos o universales en cuanto a los sistemas de protección, por lo menos en norma. Pero la observación siempre ha sido que no se llega a implementar. Y ahí tenemos dos desbalances. Uno, que el régimen autonómico muchas veces ha perdido o ha generado a lo largo de los años que el Estado central difiera o debilite la rectoría que tiene. Es decir, si yo soy rectora, en este caso de justicia, somos entidad rectora en lo que es prevención de violencias, implica que todas las instancias de prevención, atención, protección y acompañamiento en violencia tienen que no solamente leer los lineamientos, sino tienen que cumplirlos, porque no son lineamientos que son hechos al azar, sino que están encaminados a que la norma y la política pública general pueda implementarse desde el municipio más pequeño hasta el municipio más grande. Creo que eso es importante y la verdad es que a lo largo de los años eso se ha ido debilitando. Lo segundo es que las realidades locales son bastante diferenciadas. Unas de otras. Unas de otras, de un municipio al municipio de al lado, y que además, fuera de contar o no contar con recursos, dentro de las instituciones que atienden a casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes, contra mujer, violencia en general, cuentan en algunos casos con servicios adicionales y en otras no. Por ejemplo, en municipios A y B yo te aseguro que no cuentan con servicios del IDIF, servicios de asientos judiciales, asientos fiscales, no necesariamente. Y en el caso de la policía variará de acuerdo al municipio porque abarcan territorialmente. En ese marco hemos comprendido que si bien la norma, en este caso la 548, la 348, no generan un proceso de diferenciación de acuerdo a estas necesidades, era urgente que desde el ente rector podamos ingresar al ámbito territorial y podamos ver que con carencias, con debilidades, pero con instituciones funcionando y además con responsabilidad legal, podamos articularlos. Ahí estamos trabajando ya en los modelos de gestión y las redes locales para atención y prevención de violencias en el ámbito local. Ya hemos recorrido 55 municipios. De esos 55 municipios tenemos ya la voluntad de un número importante de alcaldes para poder formar 4 redes locales. Pues ya más de la mitad, ¿no, Nadia? Ya estamos en más de la mitad, en un mes hemos podido recorrer aquello, espero que ya para junio tengamos los 125 y en la segunda etapa abarcaremos otro número importante adicional. ¿Qué es lo bueno en este caso? Uno de los plus que nosotros vemos como Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es que estamos ya identificando en ámbitos territoriales de 2, 3, 4 municipios qué servicios se tiene. Policía, Fiscalía, Juzgado, Instituto de Investigaciones Forenses, y otras que permitan que un caso de violencia no tenga que peregrinar 4, 6, 8 horas, 10 horas hasta llegar a Ciudad Capital y no tener respuesta. En este caso estamos yendo a fortalecer en el ámbito territorial por un lado. Y lo segundo que se tiene que hacer es hacer una evaluación sobre cómo están estos servicios municipales. En ese ámbito hemos visto con preocupación algunos casos donde ni siquiera se cuenta con servidores públicos y aquí es responsabilidad de los municipios. En otros casos hemos visto que recién se están incorporando las profesionales y los profesionales y que evidentemente no tienen mucha garantía de poder quedarse 1 año, 2 años o algún tiempo adicional. En ese ámbito también estamos trabajando en 2 líneas, no solamente con el tema de clasificadores presupuestarios, sino también con un trabajo de incidencia sobre la responsabilidad, porque
no es que el alcalde o la alcaldesa que decide no darle priorización a ese tipo de servicios se va a ir tranquilo a su casa. Tiene responsabilidad, puede llegar a un incumplimiento de deberes, puede ser procesado, pero evidentemente vamos a ir viendo la realidad local y en esa línea estamos. ¿Qué sucede con la manera de abrir las puertas en cada familia? Acaba de explicar Nadia cómo funciona institucionalmente, pero ¿cómo abrimos las puertas de esa intimidad en una familia, de un niño, de una niña, de un adolescente? ¿Cómo hacemos para despertar y mostrar de que sí se puede acceder a justicia? Estoy pensando en lo que hemos descrito en estas entrevistas con Nadia Cruz cuando estaba en la Defensoría del Pueblo y acá, pero también de esto otro que está sucediendo en colegios, en internados, qué sé yo. Realmente el Estado debería estar atento. No se trata de intervenir, de clausurar los colegios. No. Se trata de que el Estado proteja, ¿no? Nos proteja como sociedad y sobre todo proteja a nuestros hijos, hijas, a nuestros nietos. Creo que necesitamos también tocar esas otras puertas que no se hace ni con plata, ni con instituciones, ni con policías. ¿Cómo hacemos, Nadia? En este ámbito, a lo largo de los años han habido avances importantes y en algún caso estancamientos también. En el caso de las unidades educativas particularmente, más allá de la familia, se ha ido trabajando en lo que son los planes de convivencia armónica y pacífica que generan procesos de construcción tripartita entre padres, madres, población estudiantil y maestras, maestros y personal administrativo, reglas de lo que serían las comisiones disciplinarias o instancias donde puedan generar denuncia, puedan generar un espacio de escucha y además que se pueda generar un proceso de incidencia dentro de las propias unidades educativas para poder generar lo que tú dices, ¿no? Esa desnaturalización de tipos de violencia, la identificación de actores que puedan estar generando algún tipo de vulneración o agresividad, etcétera. En ese marco, hemos visto que en el Estado boliviano, si bien el Ministerio de Educación cuenta con los lineamientos generales, cuenta con la información y las instrucciones para que cada unidad educativa pueda hacerlo, hemos visto debilidad. En ese marco, nosotros creemos desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades que es urgente generar, no solamente por el caso Pedrajas, ¿no es cierto?, sino también por otro tipo de casos de menor incidencia, menor gravedad, que es urgente fortalecer dentro de la unidad educativa, que es el segundo lugar donde más horas pasan los chicos, espacios o ámbitos de confianza, por un lado. Lo otro, sí es necesario fortalecer dentro de las familias y es evidente que no, en el caso Pedrajas y tal vez en otros casos, pues esto denota que hay una debilidad. Con los años, lastimosamente, las madres, los padres, estamos más lejanos a nuestros hijos, hemos perdido el tema de contacto, el tema de la confianza con ellos, la posibilidad de que ellos nos puedan explicar, contar lo que les está sucediendo y nosotros darles un espacio de respuesta. Y eso temor, también hay que obviamente. Nadia, el temor, hay una diferencia entre papás y mamás de niños que estudian en colegios privados, en colegios caros, ¿no es cierto?, donde tratan a veces a profesoras y profesores como si fueran sus empleados, ¿no es cierto? Y hasta generan presión si les ponen una mala nota al hijo, es decir, piensan que las y los profesores son sus empleados. Es muy distinto de lo que sucede en el campo, donde en el campo papás y mamás tienen miedo del profesor, de la profesora, ni qué decir del tatacura, ¿no es cierto? Me parece que hay que romper también con esas Totalmente. estructuras. Y la Avelino Siñani, en ese marco de este gobierno tripartito en la comunidad educativa, ha pretendido aquello. Yo creo que han habido avances, Claudia, pero todavía es importante trabajar mucho más en aquello. Ahora, la única forma estructural de poder ir rompiendo ese tipo de miedos es a través de educación, es a través de la currícula y es a través del empoderamiento de nuestros chicos, de nuestras chicas, que pasa por el aula, por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la otra forma estructural de ver todo este tema es a través de la prevención. Y en Bolivia es otra debilidad. A lo largo de los años, las tareas de prevención han estado generalmente lideradas y encabezadas por sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, entre otras. En este marco, nosotros igual desde el BIO estamos planteando para la presente gestión articular
el trabajo que hace sociedad civil en tareas de prevención, que son las que llegan hasta la comunidad, hasta la familia, en lo que tú decías, pero también trabajar con lo que se realiza dentro de las instituciones estatales, desde el municipio hasta el Estado central. Es una tarea que requiere tiempo para que tenga efecto, para ver los resultados. Con seguridad ni vos ni yo lo vamos a ver por lo menos en aquí a 2 o 3 años, lo vamos a ver más adelante y esperemos, pero hay que iniciarlo. O sea, hay que empezar a trabajar en la superestructura, en el caso de nuestra población y en la estructura estatal también para poder fortalecerla. Y vamos a seguir tomando el pulso al trabajo de Nadia Cruz en este ámbito que hoy le toca hacer funcionar, que es el del aparato de la justicia, ¿no? Que es también un aparato tan difícil de empujar. Gracias nuevamente a Nadia Cruz por estar acá en nuestros estudios. Lo agradezco amistosamente. Claudia, muchísimas gracias. Solamente para despedirme nuevamente a los gobiernos autónomos municipales, concejales, apoyémonos, construyamos estas redes locales para poder no solamente prevenir hechos de violencia, sino cumplir nuestro rol de garantes, protectores y atender los casos de violencia de forma oportuna, de forma cálida hacia nuestras víctimas. Y lo segundo, con tu permiso, Claudia, creo que es importante que aprendamos o que nos dejen lecciones o un camino a partir del caso Pedrajas, que es abrir. No olvidemos que la educación es un derecho de la población y no importa si lo presta un privado, el Estado, la iglesia, no importa. Aquí hay una responsabilidad de proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y hay una obligación, no importa si es privado o es iglesia, de atenerse y abrir las puertas al control, a la fiscalización y a la supervisión. Lo que ha pasado no solamente indigna, da bronca, porque 85 proyectos de vida evidentemente han sido afectados. Y aquí urge no solamente el aparato de la justicia con procesos de sanción hacia todos aquellos que hubiesen participado, sino es urgente también procesos de reparación. Y en este caso, esperaríamos también un pronunciamiento, no un pronunciamiento, acciones efectivas de reparación contra las 85 víctimas. Y como decía en algún momento, no es necesario que les pongan el nombre y el apellido. Es suficiente que revisen los listados por todos los chicos que pasaron por esas unidades educativas, donde ya tenemos identificado a un autor confeso, muerto, pero confeso. Exigimos, es urgente un proceso de reparación para las víctimas. Gracias, Claudia.